¿En qué año entraste en la Policía Municipal? Pues en 1973, Supongo que había mucha diferencia con la actualidad. total, o sea, no tiene nada que ver. La tuya era la segunda promoción en la que ya accedían mujeres al cuerpo. Sí, ya era la segunda promoción, sí. Entonces para ti fue algo muy llamativo, ¿no? Sí, Este fue muy panorama. llamativo, me gustó mucho verlas a las compañeras, pues estaban en la calle dirigiendo el tráfico y pensé que yo que me iba a identificar muy bien con ello, con ese servicio. ¿Y para ti la motivación a la hora de elegir esta profesión? Bueno, yo sobre todo buscaba una forma de vivir. Es algo que tampoco me había parecido mal nunca, pero no se me había ocurrido pensar, pues policía municipal, y menos de Madrid, porque yo no vivía en Madrid. Pero bueno, pues surgió esto, vine aquí y jamás me he arrepentido. De hecho, creo que es el mayor acierto que he tenido. Siempre me he sentido a gusto, como digo, muy identificado con el uniforme. ¿Qué reacción hubo en tu familia cuando comunicaste que decidías ser policía? Bueno, pues les pareció algo un poquito fuera de lugar, les parecía como una profesión muy atrevida. Mi madre decía que tú eres muy joven para ser policía y dudaba un poco cómo yo fuera a serlo, cómo iba a hacer mi trabajo. Independientemente de que dé miedo a una madre que puedas elegir una profesión como esta y demás, en aquella época, Bueno, al ser mujer, ¿qué bueno, reacción? en aquella época miedo, exactamente la palabra miedo, no. No había miedo, quizá porque teníamos menos peligro, había menos peligro. Menos peligro en el sentido de que las normas se respetaban más, o eso nos parecía a nosotros. Y una vez que yo salí a la calle, pues siempre dudas, me respetarán cuando yo levante la mano para parar a los coches, alto. Eso yo recuerdo Eso puede, la primera vez que me puse en el cruce. Eso de levantar la mano y que pararan los coches. ¿Se pararán? Impresionante la sensación. Sí, ¿no? esa sensación, ¿se pararán? Y pues sí, sí se pararon. Creo que se respetaba más en aquella época que ahora. Con respecto a dentro del cuerpo, ¿tendríais alguna limitación las mujeres? En aquella época no íbamos armadas, no llevábamos el arma. Fue en el 79 cuando al formar la primera unidad mixta, que íbamos hombres y mujeres en un coche patrulla, pues fue ahí cuando ya nos dieron el arma. Las mujeres hasta después de la Constitución, en el 79, no podíamos ir armadas. Entiendo. ¿Y algún otro tipo de limitación a la hora de ir a juicios, por ejemplo? Ah, bueno, en la hora de ir a juicios, bueno, pues yo concretamente tuve un juicio, era menor de edad, porque cuando yo entré la mayoría era a los 21 años. Tenía que ir acompañada de mi madre. Yo ya era policía, pero era menor de edad. Claro, aquí como se requiere ser mayor de edad para ser policía, pues no tenemos esos problemas. Ese era el inconveniente que había en aquella época. ¿Y para casaros o algún otro tema relacionado sí que, con el ámbito laboral, por supuesto? Sí, la primera promoción y en la segunda, bueno, pues hubo unas compañeras que, bueno, pues que querían casarse, tenían su novio y pues no les permitían casarse, lo cual me parecía, vamos, a mí y a todo el mundo me parecía algo aberrante, que una mujer no se pueda casar. Era incompatible, ¿no?, con el trabajo. O sea, a ellos les parecía, pero eran cosas que ocurrían en aquella época. En cambio, los hombres no teníais ese problema a la hora de... No, de hecho, nosotros ya teníamos que estar libres de servicio militar, con lo que ya generalmente entrábamos con al menos 21 años, que era la mayoría de edad. Creo recordar... Sí casar, nosotros no. Por supuesto. Creo recordar, la norma decía, no sé si se llevaba a cabo, no se podía vivir fuera del municipio. Ah, yo eso no. Bueno, yo es que vivía en Madrid. O sea, no, que te limitaba territorialmente creo que a la sí, hora de... Si te ibas de vacaciones, debías decir dónde ibas. Ah, bueno, eso sí, bueno. Por si acaso ocurría algo, porque entonces decía, pues me voy a ir a no había Cuenca. La comunicación, pero porque no había las comunicaciones que tenemos hoy en día. Sí, efectivamente, tenías que decir, pues me voy a la playa de tal fecha. ¿Cómo viviste la transición democrática? Supongo que habría un cambio en el ámbito laboral para vosotras. Después de la Constitución, cuando ya se aprobó la Constitución, poder formar parte, las mujeres y hombres, ir juntos en una misma unidad. Eso fue el principio. Pero a nivel profesional... Sí, a eso me refiero.
el cambio, pues sí, fue importante. Tía. Había algo que no sé si tú recordarás, no se consideraba operativo un patrulla con 2 mujeres. ¿Y vosotros cómo vivisteis el compartir trabajo con las compañeras? Sin ningún problema. Yo, de hecho, el primer servicio que tuve después de salir de la academia fue con una compañera y jamás me sentí incómodo. ¿De comunicación, como ahora tenemos la malla y demás? Nada, No, o sea, no, en aquella ¿o buscabais época, la vida? pues no llevábamos, o sea, llevábamos algunas veces el walkie-talkie o el Starphone, que le llamábamos nosotros, pero no todas teníamos, no todos teníamos. Y no siempre funcionaba. Y no siempre funcionaba. Y Porque la era de pila esos se... que te metías en el ascensor y ya no Bueno, se Ya escuchaba. pero es que cobertura. la pila inmediatamente se agotaba y ya estabas incomunicado. Tenías que llamar por una cabina en la calle. Es que parece que estamos hablando de hace... Y esto ha sido... ahí no hace mucho, pero bueno. ¿Cómo habéis vivido el cambio que ha sufrido la Policía Municipal desde antes de la Constitución a su entrada en vigor? Muchas cosas que antes no existían. Los Se medios hacían ha cambiado una barbaridad, o sea, Sí. entonces yo lo que más viví era o los distritos o la UPC, que es lo Sí, primero que había. eso Y fue lo primero. En la UPC tenían más o menos coches, comunicación, incluso recuerdo cuando los primeros, digamos, ordenadores móviles que venían... Ah, sí, que lo llevamos en el coche se patrulla. llevaban para comprobar Sí, identidades y matrículas. Identidad, la identificar a un... En vez de, ahora se llama a la emisora. Claro, para pero, que te den... pero aquello fue la novedad. Aquello fue una novedad, llevamos un ordenador en el patrulla. O sea, el patrulla hacía el trabajo también de, Sí, Es de que la era- duró emisora. poco, porque- Es que en las emisoras no había eso. No existía. había, en las En emisoras las no emisoras había. fijas no había eso. Me lo puso un Había, ordenador. pues me ¿Qué imagino año que fue aquello? 85, Sí, estaba yo en la Casa Campo, en la 88. UPC, estaba yo en la UPC Por ahí. cuando nos lo dieron, que en el coche patrulla un ordenador, todo aquello era un... Entonces una cosa estaban los impresionante. Renault 18 ranchera, Una cosa, en los rancheras, ¿te acuerdas? Que como no había existido el SAMUR, colchonetas, llevábamos colchonetas donde nosotros, en los Transportábamos los heridos heridos. de un accidente, los transportábamos nosotros al hospital. ¿Erais vosotros los que teníais que transportarlos? Sí, para eso eran los vehículos ranchera, había unas Eso. colchonetas, sí, que yo se no sé si- ajustaban al cuerpo, se sacaba el aire con un, digamos, como una bomba, como la bomba de la bicicleta, nada más que en vez de inflarla, pues sacas el aire, sacabas el aire y esas colchonetas se iban ajustando al cuerpo. Qué curioso, Entonces se lo quedaba desconocía rígido. por completo. El cuerpo se quedaba rígido Sí, mira. y eso, entre los dos policías que íbamos en patrulla, a uno agarraba de un lado, otro de otro, lo metías en el coche, en Y el al patrulla, que eran rancheras, y al hospital. Lo hacíamos todo, hacíamos de ambulancia, de todo. no había asistencia No, el SAMUR. No había asistencia existía el médica en la SAMUR, calle, ¿no? pero En que la tampoco calle. se pedía una ambulancia para un... Es que no había, no existía. No Para había, un el SAMUR accidente. no existía. Y lógicamente ha ido mejorando y mucho, y gracias que ha mejorado. Pero hace 30 y tantos años, 40 años, ya se hacían estas labores que ahora parece que es una novedad. Pero yo cuando estábamos nosotros en la calle, antes de ir en coche patrulla, en la misión de cómo te llevabas a un herido en la calle, un atropello, un accidente, era parando un taxi. Claro, El claro. taxi tenía la obligación, parabas el taxi, a la casa de socorro, porque entonces existían las casas de socorro, o al hospital, lo que estuviese más cerca. El taxista no rechistaba ni nada, era su Y obligación. tenían que llevarlo. Al hospital tal, vaya usted para allá corriendo con el herido. Es más, Claro. muchos de ellos se paraban y decían, señorita, ¿quiere que le ayude? Bueno, y por cierto, ¿tú en qué condiciones, cómo has entrado aquí en la policía? Porque para ti, con lo que acabamos de contar, esto te suena a años luz, ¿no? Sí, la verdad que me suena lejano. Bueno, yo tengo familia en el cuerpo, entonces lo he vivido desde pequeñita. Me gustaba muchísimo cuando llegaban a casa y contaban emocionados cómo hacían su trabajo y siempre me ha resultado muy llamativo. Y me gustaba el trabajo, pero ahora que he accedido me gusta más todavía. A veces sales cansado de, Sí. pues como en cualquier trabajo, pero llegas a casa y dices, necesito que sea mañana, volver a trabajar, me apetece estar ahí otra vez y estoy encantadísima. O sea que esas historias que hemos contado, Pues eso. posiblemente ya te las conocías. Llevan 16 años en el cuerpo, No, eso- pero no, son muy Bueno, eso actuales. ya no- muy no lo han actuales. Que lo conocido. tuyo es vocacional. A mí al principio no era vocacional, Sí. pero una vez que entras en la profesión, en el trabajo, vamos, para mí ha sido una profesión maravillosa. Me ha encantado mi trabajo.
Yo ya estoy No, jubilada. no conozco ningún policía que diga que Yo estoy que no jubilada volvería ya, a ser pero policía otra vez. Es que Pero, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, no. pero si tú acabas haciendo un cómputo, a ver, A yo mí me parece un trabajo muy muy, satisfactorio. sobre y todo- sobre todo el ayudar a las personas. Sí. Cuando tienes que ayudar a alguien, no solamente el ayudarle a resolver cualquier problema, bueno, cualquier problema que esté en nuestras posibilidades de Claro. poderle ayudar o ponerles en contacto con qué personas le pueden ayudar a resolver el problema. Esa satisfacción de decir, pues mira, he ayudado a una persona o dos, o lo que sea, te implicas mucho. sí, te implicas en mis y por otro situaciones lado te Inevitable. implicas, te ves tienes que implicar. alguien tiene que echar una mano ahí y que no está a tu alcance y te vas con el decir, joder, no he conseguido arreglar Ayudar esto, no he esto. podido solucionar este problema, porque vas con sobre todo en temas familiares, Sí. cuando te viene un padre que tiene problemas con un hijo, Hijo, sí. o al Te revés, implicas. Sí. o un hijo que tiene problemas con el padre, o que tienes situaciones familiares que son complicadas, también es cierto que te llevas tu malestar, ¿no? Sí. Pero en general, Sobre todo con los más vulnerables, que pueden Se ser nota mucho. los niños, las personas mayores, ancianos. Mira, los ancianos son de lo más agradecido. Y los niños. Yo he estado en una unidad de menores, que he sido agente tutor, prácticamente hasta que casi me he jubilado. Los niños es una maravilla, trabajar con niños, no solamente niños pequeñitos, infantiles, sino... Perdona que te 14, corte, pero tenemos perdona. una sorpresa para ti. ¡Ah! Soledad, muchas gracias por ¿Cómo vas vestida? Ay, hija mía, si es que lleváis ese uniforme. Muchísimas gracias. ¡Qué guapa está! Ahí lo he llevado yo, así con el gorrito. Pues igual, exactamente Por eso va igual. dedicado a ti. Ay, muchas gracias. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Soledad, ¿qué has sentido cuando me has visto con el uniforme? Impresionante. Me he quedado, vamos, me ha impactado muchísimo, me ha emocionado, porque es que esto lo he llevado yo, o sea, fíjate tú, te estoy hablando de este uniforme, lo llevaba pues hasta el año 70 y por ahí, 78, 78, porque luego ya empezamos a llevar pantalones, cuando fuimos en los coches patrulla ya empezamos a llevar pantalones, más operativo, pero me ha impresionado porque además me siento muy, no sé, trasladarme un poco a aquellos tiempos, me ha gustado ver el recuerdo de llevar este uniforme, la camisa, la corbata, me ha gustado mucho, me ha impresionado un montón. De eso se trataba. Pues sí, lo habéis conseguido desde luego, me ha gustado mucho, muchísimas gracias.